Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Vamos a abrir nuestros himnarios en el 351. ¿Cuántos pueden? ¿Cuántos pueden? Dijo Cristo, a la cruz conmigo ir. Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, sí podemos seguirte, Señor. Haznos más santos, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad de amor. ¿Cuántos pueden acordarse del ladrón al contemplar que su alma rescatada con Jesús se fue a morar? Oh, sí podemos seguirte, Señor. Haznos más santos, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad de amor. ¿Cuántos pueden a la sombra de la muerte y del dolor entregar con fe el alma, victoriosos al Señor? Oh, sí podemos seguirte, Señor. Haznos más santos, danos tu luz, nos ilumine tu gran resplandor, nos lleve a Dios con lealtad y amor. Hermanos, muy buenas noches o buenas tardes, todavía se ve claro. Estamos el domingo en la noche en el culto vespertino de proclamación, también se llama así, culto de predicación, y es una tradición de los bautistas a través de los siglos, los diferentes países. Últimamente algunas iglesias han dejado de tener cultos en la tarde, más que nada por la estrategia de que se haga un culto familiar en la tarde del domingo, invitando a vecinos, que no sería mala idea. Inclusive si no se tiene un programa o no se sabe qué decir, se puede conectar el programa que la iglesia transmite a las 6, invitar a los vecinos para verlo, y entonces después de que se escuchan los cantos y la predicación, porque es un programa breve, entonces poder comentarlo con amigos y con conocidos, con familiares, incluso repetir alguno de los cantos si se lo saben, y orar unos por otros. No es una mala idea, muchas iglesias lo están haciendo así. Yo creo que nuestra iglesia es tan grande que podríamos tener un culto presencial y también transmitir, y también hermanos conectados en muchas partes, estar al mismo tiempo, y algunos un poquito después, porque queda grabada la transmisión. Así que toda esa diversidad va a permitir que tengamos un mayor alcance en la distribución de la palabra de Dios, que es lo que
queremos. Hoy tenemos un tema que se llama recompensa. La recompensa se oye muy bien, esa palabra gusta. Todos quisiéramos tener alguna recompensa. Y hay gente que busca, que se arriesga su vida para conseguir oro y es la más grande recompensa que pueden tener, o algunas otras cosas materiales. Pero hoy vamos a ver una recompensa que Dios ofrece. Y les invito a leer en Mateo 10, 40 al 42, junto conmigo. Son solo 3 versículos, así que va a ser muy fácil. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos, que le dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Fíjense que estas palabras las dijo el Señor Jesús cuando envió a los discípulos de 2 en 2. ¿Se acuerdan? Envió a Pedro y Andrés, a Juan y Jacobo, a Natanael, y así se fueron de 2 en 2 para visitar las ciudades y los pueblos a los cuales el Señor Jesús iría a visitar después. Eran ciudades, en la visita de los 12, cuando los mandó a los 12, fue a visitar solamente ciudades de Israel. No vayan con los samaritanos, no vayan con los gentiles, vayan a la casa de Israel solamente. Así fue el mensaje de Dios, y les van a decir ustedes este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Con todo lo que esto significa, no es que otro país, otro planeta vaya a hacer contacto con nosotros y nos compartan de su planeta que está bien equipado. No. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Sanad a enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Esa fue la orden del Señor. No lleven oro, ni plata, ni bolsa, ni alforja, porque el obrero es digno de su alimento. Esa fue la misión que Dios dio a los 12. Y después se la dio a 72. Y luego se la dio a 500 hermanos. Y ahora todo el pueblo de Dios recibe esta misma orden. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, predicándoles que el reino de los cielos se ha acercado y que es necesario bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que es necesario conocer los mandamientos del Señor, que es la nueva constitución del reino de los cielos. El reino de los cielos que empieza aquí en la tierra cuando las personas son reclutadas y son inscritas y son empadronadas para formar parte del reino. Y ese trámite es muy sencillo, no requiere una papelería, no requieren pagos de efectivo, no requieren compromisos impagables, sino solamente creer y obedecer al Señor. Ese es el contexto. En ese momento es cuando el Señor dice que Él ofrece unas recompensas. Y da instrucciones muy precisas. Miren, vayan a un pueblo nuevo que no conocen y averigüen quién de ellos es la familia más noble. Y lleguen a posar con ellos, porque realmente la hospitalidad es un privilegio para los judíos y también para los mexicanos y para todo el mundo. A menos de que seas muy perverso, no quieres recibir a nadie, pero recibir a alguien es algo muy hermoso. Y la idea es llegar a una comunidad y averiguar quién es el más noble de la familia más noble, y llegar con ellos y posar ahí.
No había infraestructura hotelera, no había muchas cosas, muchas comodidades, pero se llegaba a la casa de buenas personas. Entren en la casa, salúdenla, digan la paz de Dios sea en esta casa. Esa era la instrucción. Y si la familia fuere digna, vuestra paz quedará en ellos. Si no fuere digna, la paz regresará a vosotros. Y si alguno no os quisiera recibir, que puede pasar, y que pasó, y que ha pasado, y que sigue pasando hoy en día, alguien no las quiere recibir, ni quiere escuchar las palabras que ustedes tienen de parte de Dios para ellos, entonces salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus sandalias sobre ellos. Esas son las instrucciones que Dios da. Y hace el Señor también advertencias. Dice, he aquí yo les envío como corderos en medio de lobos. Así que tengan cuidado. Sean prudentes como serpientes, sean sencillos como palomas. No van en son de guerra, no van en cuestión de conflicto, sino a paz nos ha llamado el Señor. Vayan y sean sencillos y atentos. No obstante, a que ustedes no van en conflicto ni a causar discusiones ni nada de eso, ellos los van a violentar, los van a entregar a los concilios y los van a azotar probablemente y serán llevados ante las autoridades por causa de mi nombre y serán aborrecidos por todos. Eso puede pasar, eso ha pasado, eso está pasando hoy y eso pasará hasta el final. Sí, el Señor nos advierte de esos peligros. Pero también además de la advertencia del peligro y de las instrucciones muy precisas, el Señor advierte de recompensas que vendrán. Muchos piadosos, muchos religiosos y hasta pastores opinan que el obrero de Dios no debe buscar recompensas, ni pensar en sí mismo, ni buscar alcanzar algo grande, sino que se humille y viva por fe y lo que Dios le dé y ya, ¿verdad? Así lo dicen y hasta piensa que es un mandamiento expreso de la Biblia, un mandamiento del Señor, que no tengamos ninguna pretensión, ninguna sueño, ningún deseo, ninguna ambición. El siervo de Dios debe estar humilde, pobre y conforme con lo que tenga, nada más. Así es como piensan muchos piadosos, y no solo piadosos nuevos, sino incluso estudiosos y teólogos que piensan así. Es una tendencia de los monjes, por ejemplo, en la Edad Media y en el Renacimiento había muchos monjes del catolicismo extremo que formaban órdenes mendicantes, andaban descalzos, se llevaban una ropa ruda que no se cambiaba nunca hasta que se acabara, hacían ayunos prolongados y vivían de lo que la gente les diera nada más, renunciaban a cualquier salario, a cualquier pago que les pudiera dar la iglesia. Así que es una tendencia más o menos generalizada de algunos piadosos pensar que el cristiano no debe pensar en recompensas, ni en pagos, ni en dinero, ni nada de eso. Han pensado. Recuerdo mucho a don Francisco de Asís. San Francisco de Asís, le conocen en el catolicismo, fue un monje que dijo: los religiosos que viven en Roma y en tal parte tienen muchas riquezas y eso es indigno. Yo renuncio a todo mi salario y renuncio a todas mis comodidades y me voy a ir a trabajar al campo sin zapatos, con la ropa ruda, para atender y servir a la gente sin esperar nada a cambio. Así fue la orden de los franciscanos y sigue siéndolo, porque es una forma de pensar de los religiosos. Incluso en nuestro contexto, en nuestro mundo, hay hermanos que abandonan todo y dicen: yo ya no voy a trabajar en nada, voy a vivir por fe.
y solamente lo que Dios me quiera dar, y dejan todo. Y hay otros hermanos que sirven al Señor y siguen trabajando en lo secular y tienen un ingreso y dedican eso para trabajar en la obra. Hay esos dos extremos, por supuesto. Y me decía un hermano muy, muy apreciado por mí, dice: oye, yo entiendo por la Biblia que debo dejar todo para servir al Señor. Así que voy a dejar todo, voy a renunciar a mi trabajo, voy a irme. Ok, y ya tienes un ministerio, ya te invitó a alguna iglesia, ya está. No, nada, pero yo voy a dejar todo. Bueno, pues te recomiendo que no dejes nada, sino que cuando ya te llame el Señor para una obra específica, entonces renuncias allá. Porque ¿cómo vas a descuidar a tu familia? A lo mejor tú estás dispuesto a no comer nada y a vivir en la fe, hasta que Dios te mande algo de comer. Pero si no tienes cuidado de tus hijos y de tu esposa, de tu familia, la fe has negado y eres peor que un infiel. El Señor nos ha puesto para cuidar de nuestra familia y no la podemos abandonar, nada más por decirle, ahí se quedan y a ver qué hacen, a ver cómo le hacen, ¿verdad? Es importante entender que Dios sí suple, pero es más importante entender que Dios sí promete recompensas, sí las promete. Es la verdad de la Biblia, es que el Señor sí promete recompensas. Y miren, aquí dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que galardona, que premia, que recompensa a los que lo buscan. Eso dice, y es necesario que sepa el hombre de Dios que Dios lo va a bendecir. Y no solo lo económico, ¿no? Lo económico es una pequeña parte de la bendición. Realmente la bendición de Dios es muy grande en muchos sentidos, por todas partes. La verdadera visión de un hombre de Dios y la ambición de un siervo de Dios no es hacerse rico y multimillonario, vivir cómodamente, sino servir al Señor y alcanzar grandes metas para Dios y llevar un fruto abundante de justicia al reino de los cielos. Esa es el deseo, la visión y la ambición santa de un hombre de Dios que quisiera llevar lo mejor al maestro, dar lo mejor al maestro. Guillermo Carey, que fue el iniciador de las misiones contemporáneas en Inglaterra, cuando convenció a las convenciones bautistas inglesas de enviar misioneros a la India y a China, él fue uno de los primeros enviados. Dijeron, bueno, pues ¿a quién mejor vamos a enviar que al mismo hermano Guillermo Carey, que ha estado luchando por esto? Y lo mandaron. Pero antes de irse, dijo el hermano Guillermo Carey, emprendan grandes cosas para Dios y esperen grandes cosas de Dios. Es una frase que se ha cumplido. Dios usó al hermano Guillermo Carey para decir esta frase. Emprendan grandes cosas para Dios y esperen grandes cosas de Dios. El Señor le permitió ir a la India y modificar la forma de pensar de los indios de la India y del hinduismo, de tal manera que las mujeres que eran muy mal tratadas tomaron un lugar más digno. Participó él en la nueva legislación civil de la India, porque Dios lo usó poderosamente. No se habla si él se hizo multimillonario o no, claro que no, pero sí tuvo grandes alcances, grandes logros, grandes metas, mucho fruto de justicia para el reino de los cielos. El pecado en la ambición sería esperar grandes cosas de los hombres.
Si un hombre de Dios dice, pues yo espero que me paguen, yo espero que el gobierno me sostenga, yo pienso que la suerte me sonríe, y estar esperando bendiciones del mundo, eso es pecado. Ahí sí, seas misionero, seas pastor o seas un hermano nuevo creyente. El creyente confía en Dios y en su bendición. ¿De acuerdo? Nuestro Dios es galardonador en este mundo y sobre todo en el reino venidero. Hay un pasaje ahí en Marcos 10, 29 y 30 que les invito a escuchar. Si lo tienen, búsquenlo, si lo encuentran, qué bueno. Es Marcos 10, 29 y 30, y dice así: respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer, o hijos o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Eso suena a recompensa, sí o no? Claro que sí, el Señor sabe recompensar a sus hombres de fe. Y debemos entenderlo y debemos conocerlo. Aquí en Lucas 10, donde hemos estado estudiando este pasaje, vemos que el Señor manda a predicar de dos en dos. Como corderos en medio de lobos, los van a maltratar, los van a azotar, los van a encarcelar, algunos van a morir. Y el Señor advierte eso, pero también advierte que habrá bendición. Y esa bendición no es solamente para los multimisioneros, ni para los que mandan a los misioneros con su dinero. La bendición viene incluso para aquellos nuevos creyentes que reciben al misionero en su casa. Esas son las promesas de recompensa. El Señor dará un grande galardón a los que le sirven, sí, a los que han dejado sus tesoros terrenales a un lado para seguirle y servirle, el Señor los recompensará. También promete recompensa a quien reciben a los enviados, a las personas sencillas que están en su casa y cuando viene un misionero, dice, pásele, siéntese. ¿Quiere un vaso de agua? ¿Tiene hambre? Ofelia, prepárale algo al misionero, por favor. Ese tipo de hospitalidad y ese tipo de recepción que las familias de paz hacen, los hace recibir una gran recompensa de parte de Dios. En los tiempos bíblicos, un enviado era una persona importante que llevaba la representación de su enviador. Prácticamente tenía la misma personalidad y el mismo peso que el que lo envió. Era como un embajador que viene a representar a un rey. Era un representante de él, ¿no? Si uno maltrata al representante, entonces está ofendiendo al representador, al que está siendo representado. Si uno maltrata al enviado, estamos ofendiendo al que lo envió también. Pero si uno recibe al enviado, entonces está recibiendo al que lo envió. Así es. Hace tiempo tuve una paciente que siempre estaba enfermita, todavía la veo a veces, pero su esposo me consultó al salir. Me dice, oiga, fíjese que me pasa esto y no sé qué tengo. Le dije, hágase este estudio porque podría tener un tumor en el esófago. Hágase el estudio y me lo manda. Y sí, estuvo un tumor canceroso que lo atacó terriblemente hasta morir en pocos meses. Yo lo estuve checando, sus resultados, lo mandé a hacer las especialidades que tenía que mandarlo, pero seguía yendo a verlo a su casa. Y me decía su esposa, qué bueno que vino porque a él le da mucho gusto cuando usted viene a platicar con él. Y yo llegaba a hablar con él, ahí estaba en su cama, ya no se podía levantar, y su esposa se iba para que yo pudiera hablar con él en secreto, en confianza, y me decía, doctor, me da mucho gusto cuando usted viene y me dice la palabra de Dios.
Es usted bienvenido. Todas las veces que pueda venir y quiera venir, venga. Este hombre murió, pero recibió el Evangelio, recibió a Cristo Jesús. Y a veces dice, bueno, pues a lo mejor eso dijo, y no fue tan sincero y no sabemos a dónde se fue. Sí sabemos, porque el que recibe al enviado está recibiendo al que lo envió. Y le dije a su esposa, fíjese que él se gozaba de que yo viniera y le platicara las palabras de Dios, y me recibía con mucho gozo. Sí, cómo no, se gozaba. Dice, mire, dice lo que dice aquí la Biblia. La Biblia dice que aquel que recibe a mí, recibe al que me envió. Los que reciban a vosotros, a mí me reciben, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque somos sus representantes. Somos enviados por Dios a esa comunidad, a ese hospital, a esa casa. Y debemos decirlo. Tengo un mensaje de parte de Dios para usted. Y si Él lo recibe, y lo recibe con gozo, entonces es bienaventurado, porque Dios lo va a recompensar. El que recibe al enviado, honra al enviador. Por eso dice Pablo allá en la segunda carta a los Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así dice en el castellano antiguo, muy elegante. Lo podemos decir en un lenguaje más actual de nuestro México. Así que somos embajadores del Señor Jesús, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les rogamos a ustedes en el nombre de Jesús que se reconcilien con Dios. Reconcíliense. Vamos a orar para pedirle perdón. Y ese mensaje tan sencillo y tan claro lo podemos repetir a todos vecinos, amigos, a nuestros enfermos, a nuestros parientes, hasta un desconocido que nos encontremos en el parque. No nos lleva muchos minutos decirle esas palabras. Y si él recibe las palabras y lo recibe a usted como un amigo, entonces está recibiendo a Jesucristo también y está recibiendo al Padre, porque esa promesa viene de Dios. Es glorioso esto, es absolutamente glorioso, y debemos creer en las promesas del Señor. En Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños discípulos un vaso de agua fría solamente, por cuanto son discípulos, de cierto les digo que no perderán su recompensa. De todo el capítulo 10 de Mateo, que es bien intenso en el discipulado, uno debe leerlo varias veces, por lo menos debe uno leerlo una vez cada semana para motivarse y obedecer. Esta última parte, el último parrafito de tres versículos, 40, 41, 42, es para mí de lo más glorioso que hay. Porque el Señor es galardonador, el Señor es recompensador. Y por eso cantamos que soy feliz en el servicio del Señor y anhelo trabajar por el Señor. Y por eso cantamos ese otro que dice, placer verdadero es servir al Señor, no hay paga mejor. Porque el Señor sabe pagar, sabe recompensar. En este siglo y en el venidero, hasta 100 veces más lo que hubiéramos dejado a nosotros perder. Por causa del nombre de Jesús, Él nos lo va a regresar. Así que, hermanos, con esta confianza vamos a trabajar en compartir el Evangelio, en discipular a las personas. Vamos a orar.
Señor, gracias por tu palabra, gracias por las promesas, gracias por las recompensas que ofreces. Gracias porque estás con nosotros en la misión, yendo, cuidando, motivando, tocando corazones, abriendo puertas. Gracias por tu presencia, por tu poder, por tu mandamiento, por tomarnos en cuenta en tu reino, en tu estrategia, en tu salvación. Gracias por esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos estamos viendo pronto. Himno número 333 de nuestros himnarios bautistas. Cristo, fiel te quiero ser. Dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo, fiel te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo